ejército y hacer la obra de Dios, destruir rebelarnos contra Egipto y escaparnos de aquí. Pero ese no era el plan de Dios. Y luego dice el 26, dice, al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis? Ahora ya no lo iba a matar porque eran hermanos. El deseo de él no era destruirlo a ellos. El deseo de él era que ellos entiendan cuál era el plan que él tenía. Él tenía un plan. Y usted se da cuenta en el capítulo 3 de Éxodo, porque esto es el capítulo 2, de lo cual está hablando Esteban, pero en el capítulo 3, Dios viene con el mismo deseo que había en el corazón de Moisés. Solo que ya no era de acuerdo al plan que Moisés tenía, era de acuerdo al plan que Dios había preordenado, cómo liberar a los hijos de Israel. Entonces vemos nosotros aquí, dice, al día siguiente se presentó a unos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces él que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez entre nosotros? ¿Quién eres? Perdón, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Bueno, y luego vemos nosotros que él les ha traído por la zarza. Vamos a Éxodo un momento. Éxodo 3. Dice aquí, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo al mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, del Ebeo y del Jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces vemos nosotros, ahora Dios le está revelando lo que había en el corazón de él. Era lo mismo que estaba en el corazón de Moisés. Usted se da cuenta, es lo que dice Esteban, es lo que también leemos en el capítulo 2 de Éxodo. Pero pero aunque eso estaba en su corazón, no era de acuerdo a su plan. Por eso es que dice el profeta Moisés, por eso es que él no tenía un absoluto, por eso es que él no sabía cómo liberarlos. Pero vemos nosotros aquí, Dios le revela cuáles. Ahora, el profeta dice aquí, lo que sigue, dice Moisés, él le presenta 6 debilidades que habían en él. Y él dice, la primera debilidad que Moisés tenía era la falta de un mensaje. Él no tenía un mensaje. Él tenía temor de que ellos no le creían. Él decía que él no podía hablar. Y así el profeta viene hablando y él puso como excusa. Por eso el profeta dice, no es ni la habilidad ni las debilidades que nosotros tengamos. Es Dios tiene que mostrarnos cuál es el medio por el cual nosotros vamos a liberar a su pueblo. Porque ahora, cuando nosotros hablamos de Egipto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Egipto, eso es la naturaleza en la cual nosotros nacimos, los hijos de Israel. Porque es el Israel de Dios el que nació prisionero. ¿Ve? Nació prisionero en este Egipto, en esta naturaleza donde nadie lo puede liberar. Pero se necesitó de un mensaje, se necesitó de algo que Moisés tuvo que recibir. Ahora, el profeta dice, Moisés cargaba en su mano
lo que lo iba a liberar al pueblo de Israel. Pero él no lo había entendido. Cuando Dios vino, le dijo, ¿tú qué tienes en la mano? Él le dijo, yo tengo una vara, una sencilla vara. Le dijo, tírala al piso. Dice el profeta, esa era una vara de juicio. Esa vara, dice, esa vara era para liberar al pueblo y también era para destruir a Egipto. Porque las mismas aguas, dice el profeta, que destruyeron a los incrédulos en el tiempo de Noé, fueron las mismas aguas que iban elevando el arca de Noé. Aleluya. El mismo poder. Porque usted sabe, esa agua era un poder que descendió del cielo. ¿Ves? Era un poder que estaba descendiendo, un poder, y entre más llovía, entre más agua descendía. ¿Ves? Pero ¿qué era lo que hacía que esa arca se elevara? ¿Ves? ¿Qué era lo que hacía que Noé, se elevara? Era de que él estaba sellado dentro del arca. Él no estaba fuera del arca, él estaba sellado dentro del arca. ¿Ves? Eso era en Génesis 7, él ya estaba sellado, porque es el mismo plan de redención. Es el mismo plan por el cual Dios liberó a Israel, es el mismo plan por el cual Dios liberó en el tiempo antediluviano. Dios usó un profeta y es el mismo plan. Allá esa arca fue hecha de un árbol, fue calefateada de otro árbol. Eso es lo que le hizo fuerte esa arca. Lo mismo acá, el plan que tenía Moisés, que era la vara que representaba, dice el profeta, representaba una vara de juicio, lo cual era la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, el profeta dice, entre más llovía, entre más agua caía, ¿ves? Noé no estaba diciendo, Señor, que no llueva. No, él no estaba preocupado. Él más bien decía, Señor, que llueva más. Porque entre más llovía, él se daba cuenta que su arca, el lugar que él había preparado, el trabajo que él había hecho, eso lo iba elevando más. Cuando él obedeció la voz de Dios, entra dentro del arca. Aleluya. Entonces lo mismo en esta hora. ¿Ves? Lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros trabajamos. ¿Ves? Pero si logramos estar dentro de ese lugar seguro que es el arca, la palabra de Dios, entonces, ¿cómo usted sabe que está dentro del arca? Mire, si su vida está siendo elevada entre más, ¿me entiende? Porque el arca, dijo el profeta, la lluvia, ¿qué era? Era juicio para unos, pero también a otros lo estaba elevando. La predicación hace lo mismo, dijo el profeta. Esa es la predicación del evangelio, dijo el profeta. En el tiempo de Sodoma, a uno los condenó la predicación de los ángeles, pero a otro los sacó del juicio que estaba descendiendo. Eso hace la predicación. Entonces nosotros vemos, si nuestra vida se está elevando, es porque a medida que está cayendo la lluvia, ¿ves? Es porque estamos dentro del arca. Pero si nuestra vida está quedando ahogada, eso muestra que estamos fuera de la palabra. Entonces mira aquí. Aleluya. Más adelante aquí leemos en Éxodo 3. El 10 dice, ve, por tanto ahora, dice, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora, Faraón era una potencia, Faraón era indestructible. ¿Ves? Y Moisés se siente incapaz, porque él se siente incapaz. Él dice, ¿quién podrá sacarlo de Egipto? Es como cuando los hijos de Israel iban a cruzar el Jordán. ¿Quién puede cruzar el Jordán? ¿Ves? ¿Quién podía cruzar el Jordán? Pero Dios le dijo a Josué, no te preocupes. ¿Ves? Y lo van a cruzar en el tiempo cuando está más caudaloso, en abril. No te preocupes, pero la cosa es, coloca el arca delante de ellos y que todos ellos miren al arca. Que la mirada de ellos no sea en pos de ellos, sino en pos de ella. El profeta dice que era en pos del arca, en pos de la palabra. Aleluya. Entonces lo mismo aquí, vemos nosotros aquí. ¿Quién podrá sacar de Egipto? ¿Quién podrá liberarnos de esta naturaleza? ¿Quién podía liberar al aguilucho del gallinero? No, nadie lo podía liberar. Nadie podía liberar al aguilucho. El aguilucho, por más que él miraba las alturas, él no estaba contento, pero nadie lo podía liberar. Hasta que el profeta dijo, vino mamá águila y comenzó a chirriar. Comenzó a chirriar, dijo el profeta, esas 7 voces. ¿Ves? Y cuando esa águila, ahora el águila tenía todo tenía todos los potenciales, pero estaba prisionera, nació prisionera en el gallinero.
¿Ves? Comenzó a tener costumbres de pollos. Comenzó a comer como pollo. Pero no era un pollo, era un águila desde su nacimiento. Pero había caído prisionera. Es lo mismo. Porque el Hijo de Dios no es el cuerpo, no es el espíritu. Ese es el gallinero. Pero hay un atributo que tiene que ser liberado. Y no lo va a liberar, ¿me entiendes? La voz del gallo, no, la voz de la gallina. Lo que lo va a liberar es la voz de mamá águila. Esa águila con 7 truenos, con 7 voces. Aleluya. Entonces dice aquí. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aleluya. Ahora Moisés está mostrando sus debilidades. Y dice, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto será por señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado a los hijos de Israel, servirás a Dios en este monte. Aleluya. Aquí en el versículo, el 13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado. Entonces vemos nosotros, Moisés, él no quería. Vamos al capítulo 4 de Éxodo. Uno dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Ves? El problema de Moisés diciendo: no, ellos no me creerán. ¿Por qué? Porque él ya había tenido una experiencia amarga. Cuando él todavía no operó bajo un absoluto. ¿Ves? Él había tenido una experiencia muy amarga. Había tenido que huir de Egipto. Porque el plan de él no había funcionado. Él dijo: no me van a creer. Pero ahora Dios le dice, luego el versículo 2 dice: y Jehová dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en la tierra. Y él la echó en la tierra. Y él echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán que te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Entonces vemos nosotros aquí 2 señales Dios le está dando a Moisés. Y ahora el profeta dice: todo eso estaba representándolo a él. Todo eso estaba representando el plan de redención. Porque usted sabe, la serpiente, ¿ves? La serpiente, dijo el profeta, ¿de qué estaba hablando? ¿Ves? Y luego dice: ¿de qué estaba hablando eso? Dice: esa vara, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando del juicio, del juicio que él iba a traer a Egipto para liberarlos a ellos. Esa misma vara que iba a traer juicio para Egipto era la misma vara que iba a traer liberación a los hijos de Israel. Aleluya. Entonces vemos nosotros, y luego cuando él metió su mano en el seno, dice el profeta que dice, y le dijo, ahora dice el profeta: Moisés no era zurdo. No, dice Moisés, él era derecho, dice el profeta. Ahora el profeta pone su detalle allí. Dice: ¿por qué? Cuando él metió su mano, la metió al corazón. ¿Ves? Y dice, y eso representaba que él estaba sacando el misterio de Cristo. La primera vez que él sacó, dice, ¿qué estaba revelando? El pecado. Cristo se hizo pecado por nosotros. A esa condición dice, y no solamente una lepra cualquiera, una lepra que estaba en su última etapa, como nieve, donde no había posibilidad de que esa mano sea sana, pero le dijo: vuélvela a meter. Era el misterio de Cristo en su primera venida, y el misterio de Cristo que nos iba a traer una total liberación del pecado, dijo el profeta. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué era todo eso, dijo el profeta, estaba representándolo a él. Por eso el profeta él predica,
Dios ocultándose en la simplicidad y luego revelándose en la misma. Dios ocultándose en la simplicidad, ¿me entiende? En su primera venida de un Cristo que estaba, ¿me entiende? Que estaba siendo escupido, que estaba siendo vituperado, que no tenía quien lo defienda. Él se estaba ocultando de esa manera, pero en su segunda venida Él venía, ¿ves? Para revelarse en el poder de la palabra. En la misma palabra que la gente le llama un énfasis, ¿me entiende? Que no tiene sentido. Pero para el verdadero creyente ese es el poder de liberación. Ese es el poder para traer liberación a cada creyente de esta esclavitud en la que nosotros hemos nacido. Que nadie nos puede liberar. Solo hay un poder que nos puede traer una liberación total, así como lo hizo con Israel. Aleluya. Entonces quisiéramos leer aquí unas partes del mensaje. Aleluya. Aquí en el mensaje, ¿por qué tuvo que ser pastores? Aleluya. Mire aquí, el párrafo 171. Dice el profeta aquí, ¿por qué tuvo que ser pastor? Dice, observen, dice, mete tu mano en tu seno. Pero observen esta segunda señal. Ahora, con una voz, mete tu mano en tu seno. ¿No? Dice, nosotros no tenemos ninguna razón para creer que Moisés era zurdo. Así que él ha de haber puesto su mano derecha dentro de su seno. Porque la mayoría de los hombres no son zurdos. Dice, él puso su mano derecha. Ahora, observen qué cuadro tenemos aquí de Jehová en Moisés, el pastor, profeta Moisés, representando a Dios. Porque Dios estaba en Moisés. Obsérvelo a él meter su mano en su seno. ¿Qué señal? Ahora, allí está él manteniendo su diestra en su corazón, parado en esta manera, en donde los sacerdotes ocultos en donde los secretos ocultos de redención habían estado ocultos desde la fundación del mundo. Dice, aquí está el porqué a pastores. Jesús es la diestra de Dios. Todos sabemos eso. Aquí está Moisés representándolo a él exactamente. Él guardaba los secretos del Padre y no los ha mostrado a nosotros. Y nos los ha mostrado a nosotros. Fíjense, obsérvenlo a él sacar de su mano su diestra herida con una lepra mortal. Mostró lo que Dios haría con su diestra. Fíjense, la lepra no tenía cura. Fíjense, dice, otra vez dice, no era solo lepra común, estaba en su última fase, blanca como la nieve, su mano derecha herida. Dice, su mano estaba herida con una cosa terrible. ¿Cómo debió haber sentido Moisés cuando él sacó su diestra sobre su corazón? Aleluya. De sobre su corazón y de su seno. Y de su mano estaba, dice, y su mano estaba herida con lepra. La lepra simboliza el pecado, incurable. Y especialmente en su última fase. Y hermanos, así es como estábamos en el mundo cuando Dios sacó su diestra de su seno. El mundo estaba herido con lepra mortal y no hay cura en lo absoluto para eso. Así es en esta noche, porque ellos no reciben un remedio. El remedio fue hecho en el Calvario, pero la gente quiere tomar alguna prescripción hecha por el hombre en lugar de la prescripción de Dios para el pecado. Fíjense que nunca vino gradualmente como el curso que le sigue. Dice, nunca vino gradualmente como el curso que sigue a la lepra, sino repentinamente. Cuando él sacó su mano estaba herida, estaba llena de lepra. Fíjense lo que dijo Dios, lo que Dios dijo. Ahora, ustedes no se van a desviar Ahora, ustedes no se van a desviar
desviar del pecado gradualmente, sino que el día en el que él comiere, ese día moriréis. Correcto. El día que de él comieres. Aleluya. Dice, él fue pastor, dice, fue el pastor profeta que él hirió a sí mismo. Él tomó por los mandamientos de Dios. Él metió su propia mano en su seno y la sacó herida con lepra. Profeta, dice, el pastor profeta hizo por sí mismo. El gran profeta pastor Jesús lo hizo de sí mismo. Yo pongo mi vida, nadie me la quita. El gran pastor profeta, nadie me quita. Yo la hago por mí mismo. Fíjense que no vino gradualmente, vino en un momento. El gran pastor vino, dice, él mismo tomó nuestra culpa y se hirió a sí mismo, tomó nuestros pecados y él mismo se los tomó a sí mismo. Sí, aleluya. Con razón el poeta escribió, dice, en medio de rocas partiéndose y cielos oscureciéndose, mi Salvador inclinó su rostro y murió. Entonces vemos nosotros aquí, el profeta está revelando el misterio de Cristo. Cómo Cristo tomó, ¿me entiende? Cómo Cristo tomó el pecado en sí mismo. Pero eso fue en su primera vez que él metió. Pero luego, eso fue en su primera venida. Pero luego en su segunda venida, él dice, el profeta reveló los misterios. ¿Para qué? Para mostrarnos limpios. Aleluya. El misterio de su primera y su segunda venida. ¿Ves? Fue hecho ¿qué? Fue hecho todo en el Calvario. Aleluya. Entonces, pero el profeta, ¿qué dice? Pero ¿cuál es el problema? Dice el profeta, con nosotros. Aquí quisiéramos leer un poquito aquí. Aleluya. Entonces vemos nosotros, el profeta dice, cada cosa que ocurrió estaba revelando una sola cosa. Entonces mira aquí, en el mensaje, vamos a leer aquí un poquito en el mensaje, perfecta fuerza por perfecta debilidad. El párrafo. Aquí en el párrafo, vamos a leer una parte aquí en el párrafo 37 dice. Párrafo 37, el mensaje perfecta fuerza por perfecta debilidad. Dice, recuerden esto muy bien, dice. Una de las cosas más importantes que tenemos que dominar. ¿Ve? Ahora eso lo vemos nosotros, lo estábamos mirando en Moisés. ¿Ve? Y no solamente, dijo el profeta, no solamente cuando él predicó el absoluto, dijo, no solamente me gustaría o sea, solamente ver como le dijo su amigo Jim, le dijo, hermano Branham, me gusta leer esos libros. ¿Ves? Pero le dijo, no solamente, pero a mí no solamente me gusta verlos, leerlos y hablar de ellos, quiero verlos, dijo, quiero yo mismo, ¿ves? Tener, en otras palabras, llegar a ese absoluto, llegar a esa realidad. No solamente lo que ocurrió en ellos, sino en mi propia vida, verlo manifestado, dijo él. Entonces eso es lo que queremos nosotros en esta hora. No solamente hablar cómo Dios lidió con Moisés, cómo Dios lidió con Pablo, cómo Dios lidió, como dice Pablo aquí. ¿Qué más diré de Sansón, de Jefté? Sino ver que ese mismo entendimiento de cómo ser libre, de cómo realmente traer el poder de Dios a nuestra vida. ¿Ves? Cómo traer el poder de Dios, a manifestación a nuestra vida. Entonces aquí dice, una de las más importantes que tenemos que dominar, y especialmente ustedes predicadores jóvenes, igualmente los laicos, hay una cosa que forzosamente tenemos que dominar si esperamos dar cumplimiento a los deseos de Dios para nuestra vida. ¿Ves? Y eso es, tenemos que dominar el pensamiento de la habilidad.
¿Ve? El pensamiento, no solamente la actuación de la habilidad, sino aún el pensamiento. Luego dice el profeta, ¿qué es eso? Dice, si llegamos al punto donde pensamos que podemos hacer la obra con nuestra propia inteligencia y con nuestra propia habilidad, entonces tenemos que dominar eso de tal manera que sea arrancado y puesto a un lado para que Dios nos pueda utilizar, que sea sacado de nosotros. Dice el profeta, arrancado de nuestra vida, que el pensamiento, la actitud de la habilidad, de que nosotros, dice el profeta, que nosotros sí podemos lograr hacer un servicio a Dios conforme a su voluntad, ¿ve? Sin usar el medio que Él proveyó. Entonces dice aquí, dice, correcto, dice, tenemos que hacer una completa rendición de nuestras vidas. No podemos usar ni una sola habilidad propia, tenemos que rendirnos completamente. Ahora, no solamente el profeta estaba hablando un cumplido. No, el profeta estaba revelando a la condición que él y cada uno tenemos que llegar. ¿Ve? A una completa rendición, dice aquí. Dice, tenemos que rendirnos completamente para llegar a Dios. Usted tiene que rendirse en alma, cuerpo y espíritu. Todo lo que usted es tiene que ser rendido a Dios para que Él pueda obrar su voluntad en usted y en mí. Y el profeta dice, eso es lo que Dios le estaba revelando a Pablo. Bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en la debilidad. No dice en tu debilidad, sino en la debilidad. ¿Ves? Cuando realmente, el profeta dice, cuando realmente nosotros llegamos a ser débiles. ¿Ves? No estamos hablando de una debilidad de que, bueno, yo no puedo servir al Señor. No, sino de nuestra capacidad. Cuando realmente, dice el profeta, cuando realmente llegamos a estar decepcionados de nosotros mismos. A eso, dice el profeta, a eso es que Dios nos tiene que llevar. Porque usted se da cuenta, Moisés llegó a estar decepcionado de sí mismo. Llegó a estar donde él le dijo, Señor, yo no sé hablar. Señor, yo no sé cómo hacer la obra. Entonces recién, dice el profeta, Dios lo podía utilizar. Y en 5 minutos, lo que Moisés no había hecho en 80 años, en 5 minutos ahora, mire, ahora él llegó a un absoluto. Esa vara era su absoluto. ¿Ve? Esas 2 señales eran su absoluto. Lo que eran esas señales era Cristo. Ahora, hallaron solamente un tipo, ¿cómo iba a liberarlos de la esclavitud, del pecado y todo eso? Aleluya. Entonces dice aquí, sigue diciendo aquí sigue diciéndole aquí. Porque ahora cuando el profeta dice, una persona no puede llegar a ser demasiado humilde. Porque cuando él cree que es demasiado humilde, dice el profeta, su mirada enseguida está, usted mire lo que es, enseguida él está depositando su confianza en alguien. Cuando él llega a tener un concepto de lo que es humildad, su confianza enseguida ya está puesta en alguna otra persona que él considera que es superior a él. Dice aquí en el párrafo 40 del mismo mensaje, dice, oh hermano, dice, lo que necesitamos primero es una matanza. Ahora el profeta no está, por eso le digo, no está hablando un cumplido. ¿Ves? No, él está revelando lo que realmente necesitamos nosotros. Dice aquí, dice, correcto, dice, para poder ser vivificados, usted tiene que morir para poder nacer otra vez. Ahora, eso es lo que queremos nosotros investigar en nuestra vida. ¿Ves? Si realmente estamos operando en nuestra habilidad o en nuestra capacidad, o estamos operando bajo el poder de Dios. Dice aquí, él dice, y él necesita la muerte de nosotros mismos. Este tabernáculo necesita una matanza, incluyéndome a mí. Todos necesitamos una matanza para poder ser renovados a una vida nueva, a una nueva oportunidad, a una nueva esperanza y a una nueva experiencia. Primero necesitamos tener un día de lamentación. Ahora mire el profeta cómo va colocando las cosas. Aún, dice aquí, a un día de lamentación. ¿Ve? Cuando nosotros podemos, dijo el profeta, cuando nosotros podemos mostrar toda la capacidad que tenemos. Todo, donde podemos decir, hemos hecho todo el esfuerzo. Todo el esfuerzo para ser un buen cristiano, para ser un buen joven, para ser un buen padre, para ser una buena madre. Me he esforzado y lo he hecho lo mejor que he podido.
Pero cuando llegamos y nos damos cuenta que no ha funcionado, en realidad, de la manera que nosotros de la manera que nosotros lo hemos hecho, con la habilidad que nosotros pensamos que debe hacer, con el mejor esfuerzo que nosotros pensamos que lo podríamos hacer. ¿Ves? Quizás, dijo el profeta, aún como padre, como diácono, como predicador, de la mejor manera que lo podríamos hacer. Entonces dice aquí, y llegar a un lugar de rendición total al Espíritu Santo, en lugar de depender tanto de la enseñanza eclesiástica y de nuestros programas de campañas y de las demás cosas que tenemos. Dependemos de la cooperación de distintos ministros. Y si no podemos conseguir la cooperación de cierto número de pastores, entonces nos olvidamos nos olvidamos por completo de la campaña. No llegamos a una ciudad sin esa cooperación. ¿Ves? Donde realmente nuestra confianza no esté si va a haber un apoyo ministerial. No. Pues dijo el profeta, si lo vemos en la palabra, ¿ves? Nuestra fe debe ser depositada allí. Usted se da cuenta, Pablo, cuando él tuvo su experiencia a Damasco, y luego cuando él fue tirado, fue derrumbado de ese poder en el que él iba. Porque una bestia significa un poder. Él iba con un poder. Él iba con un poder para destruir a los cristianos. Él iba con un poder impresionante. Dijo el profeta, pero cuando Dios lo tiró de allí, dijo Pablo, lo primero, cuando él quedó ciego, cuando él quedó que no podía ver, dijo el profeta, lo primero que él preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ves? ¿Qué quiere? Él no dijo, bueno, él no hizo su programa, bueno, de aquí voy a hacer. No, Dios lo dejó totalmente ciego. Le dijo, anda a Jerusalén y se te dirá lo que tú hagas, lo que debes hacer. Entra dijo el profeta, entra a cierta casa de cierto discípulo y se te dirá lo que hagas. Aleluya. Pero él, en su corazón, por eso es que cuando él habla aquí en Corintios, mire, aquí leamos un poquito en el ¿no? Entonces estamos mirando aquí, ¿no? A una lamentación. O sea, nuestra confianza no debe estar en la cooperación ministerial, no debe estar ni siquiera en la cooperación de una iglesia, no. Si está en la palabra, esa es la actitud. ¿Ves? Porque por eso el profeta dice, Dios no está mirando la habilidad que nosotros tengamos, la capacidad, ni tampoco las flaquezas que nosotros podamos presentarle a Dios, no. Él tiene un medio. Entonces dice aquí en el párrafo 51 del mismo mensaje, Pablo hablando, así que hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabras o de sabiduría, anunciaros el testimonio de Cristo. Esa debe ser nuestra actitud. Cuando nosotros, ahora Pablo está hablando en la esfera cómo él presentaba la palabra, cómo él se presentaba en su compañerismo. ¿Ves? ¿Cuál era su expectativa al presentar su compañerismo? Entonces dice aquí, yo nunca fui a vosotros para deciros, yo soy el doctor Saulo, que vengo de la escuela de fulana de tal, yo soy de tal y gran denominación. Yo nunca llegué ante vosotros de esa manera. Nunca Pablo se presentó, yo vengo como mucha gente viene, bueno, yo vengo, cierto pastor me envía, cierto predicador me envía o cierta iglesia me envía. El profeta dice, así actuaba Billy Graham, así actuaba Oral Robert. Pero dice, yo no actuaba así, ¿por qué? Por eso yo me podía mover, así hayan 5 personas, 10 personas, 20 personas. Yo podía moverme porque yo no estaba atado a ningún sistema. Podía moverme de esa manera porque no estaba atado. Y por eso es que Billy Graham dice, él podía quejarse. Y él se estaba siempre quejando de que él iba a una ciudad, dice, y él predicaba a 10,000 personas o a 1,000 personas. Dice, lo mínimo que yo espero tener, decía Billy Graham, por lo menos es el 10% de lo que yo he predicado al siguiente año que voy. Pero cuando regreso no hay ni siquiera el 10% menos de lo que él había dejado. El profeta dice, con todo respeto, le dice Billy Graham, con todo respeto. Pero Pablo nunca estaba confiando en nadie de dejar un cierto pastor o dejar. No, él dice, cuando él iba a un lugar, él se encargaba de que así sea una sola persona, pero él se encargaba de que esa persona quede bien establecido en la palabra de Dios. Él no solamente iba por cumplir
por cumplir, ¿me entiende? Una reunión, no. Y solamente por cumplir una predicación. No. Él iba por establecer a la gente en la palabra de Dios. Porque lo que él estaba sembrando semillas. Aleluya. Entonces dice aquí, el 53 dice, porque me propuse. Ahora, dice, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aleluya. ¿Ve? Dice, escuchen bien el testimonio de un hombre así. No me propuse saber acerca de vuestras habilidades. ¿Ve? ¿Cuál es el más hábil? ¿Cuál es el más capaz? No. Dice aquí, yo sé que no hay nada en vosotros. Y solo me propuse saber una sola cosa que veo en vosotros. Y esto es a Jesucristo y a este crucificado. El Salvador crucificado. Entre vosotros es lo único que reconoceré. Ahora, Pablo tenía la revelación. Dijo el profeta, cuando Pablo, después de su conversión, él no tuvo éxito cuando él salió a predicar. Todos le tenían temor. Él se fue 3 años a Arabia, a tener un compañerismo con la palabra de Dios. 3 años él estuvo en un compañerismo. Para él no estaba, por eso es que Pablo dijo, por eso el profeta dice, ¿de qué Pablo tenía temor? Pablo no tenía temor, dice, él era un hombre que sabía casi todos los lenguajes. Sabía muchos idiomas, era muy capaz, muy inteligente. ¿Me entiende? En lo que él había aprendido. Pero en cuanto a la revelación, él dijo, yo tengo temor de introducir algo de lo que yo aprendí allá. Aleluya. Dice aquí, el 55 dice, y estuve con vosotros, dice, estuve yo con vosotros, ¿con grandeza? ¿Con qué? Flaqueza y con mucho temor y temblor. ¿Pueden usted imaginar a un hombre, un fariseo de los fariseos, un maestro de los maestros, entrenado desde su infancia para el ministerio, para ser un hombre elocuente, que tenía una brillante sabiduría y todo lo necesario, y que ahora venga frente a una clase de gente como los corintios y diga, yo estuve con vosotros en flaqueza y con mucho temor y temblor? Un hombre que conmovió al mundo, el misionero más grande que jamás se ha conocido, ahora confesando ante ellos que había venido en flaqueza, y no como un hombre intelectualmente preparado, sino en flaquezas y con el poder ante la posibilidad de poder errar en alguna manera, y con el temor ante la posibilidad de errar en alguna manera. Vino con mucho temblor, porque él no podía confiar en su propia habilidad. La razón por la cual vino en temor no era porque tenía miedo de alguna cosa, sino que temía desagradar a Dios en algo, llegando a mezclar sus habilidades en el asunto con alguna cosa de las que había aprendido. Entonces ese era su temor, mezclar la palabra de Dios con su aprendizaje, con sus ideas, con su enseñanza o con su entendimiento. ¿Ves? Por eso es que dijo el profeta, por eso es que él tuvo éxito, por eso es que él tuvo resultado, porque Pablo no trataba por eso él dijo, yo no trato de impresionarlos con tremendas palabras, no, yo quiero establecer que la fe de ustedes está establecida en la palabra de una manera sencilla. ¿Ves? Por eso es que Pablo, él tuvo que entrar en la palabra por 3 años y estudiar para entender el misterio de lo que realmente era Cristo. Porque usted se da cuenta, cuando él viene con ese entendimiento, él lo relaciona todo a un solo énfasis, a Jesucristo. Él dice que los vasos eran Cristo, el tabernáculo era Cristo. Dice él que las primicias eran Cristo, que la Pascua era Cristo. Todo él lo relaciona porque su entendimiento fue establecido en la palabra de Dios. Aleluya. Gloria es el Señor. Dice aquí, el 58, dice, escuchen bien a este hombre que fue un verdadero guerrero, despojándose completamente de sí mismo. Amén. Si hay una cosa en particular que mientras nuestras escuelas e iglesias necesitan en este día, es un despojamiento de sí mismo, de sus propias ideas y habilidades. Despójense ante Dios
para evitar tratar de hacer algo por su propio esfuerzo. Aleluya. Ojalá eso penetre profundamente en nosotros, tanto aquí como también en donde lleguen estas cintas, porque usted debe darse cuenta que tiene que llegar a un punto de ser nada, no ser un sabelotodo o algún personaje importante, sino un don nadie. Aleluya. Ahora, no solamente decirlo, ¿ves? Sino realmente llegar a esa realidad en nuestra vida. Hablando de la parte humana, no ser nada absolutamente. ¿Ves? Salirnos totalmente del cuadro para que sea el poder y la revelación. Por eso él dijo, cuando yo fui en el poder de la revelación, en el poder de Jesucristo, que era el poder de la palabra. Entonces vemos, por eso es que él nunca se avergonzó de testificar. Cuando Festo le dijo, bueno, Pablo, se te permite que hables. Ahí estaba Agripa. Y cuando Pablo comenzó a hablar y le dijo, comenzó a testificar, tú sabes, Agripa, tú eres un judío, tú conoces los profetas, y comenzó a testificarle todo eso. Y que este hombre le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y él dijo, no solamente tú, sino que todos. ¿Ves? Solo excepto estas cadenas. Él no estaba avergonzado de testificar de quién, de realmente de su absoluto al que él había llegado. Y cuando los hermanos, cuando un profeta le dijo, en el libro de los Hechos le dijo al dueño de este cinto, lo van a tomar y lo van a llevar. Él dijo, no te preocupes. Dijo el profeta, él estaba deseoso. Él estaba deseoso de sellar su testimonio con su propia vida. ¿Por qué? Porque él sabía que él era culpable, ¿me entiendes?, de la muerte de Esteban. Y él quería sellar su testimonio. Por eso él dijo, yo no solamente sé que voy a tener persecuciones aquí en estos lugares, no, sino también voy a Roma para dar testimonio de él. Un hombre que no estaba avergonzado del evangelio. Por eso es que él pudo decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. ¿Qué cosa el evangelio? Y el evangelio no es una rutina. No es un manual eclesiástico. El evangelio es las buenas nuevas. Dijo el profeta, el evangelio es una novedad de vida. Aleluya. Es una novedad de vida. Aleluya. Entonces dice aquí, el 59 dice, Pablo dijo, mi manera de hablar no ha sido en palabras persuasivas de humana sabiduría, más en la demostración del espíritu de poder. Ahora, fíjense bien, Pablo, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste de esta manera? El profeta pregunta, Pablo, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que tomar esa actitud? ¿Por qué tuviste que tomar esa determinación? Y luego dice aquí, para que vuestra fe, ¿ve? Si es un padre, él querrá establecer la palabra de Dios. Si es una madre, de la misma manera. Ella no va a establecer su carácter, no va a establecer su esfuerzo solamente humano. No, ella va a establecer el poder para realmente liberar a su gente. Si es un padre, si es una madre, si es un predicador, de la misma manera. Él no va a establecer sus bonitas palabras, su inteligencia, su capacidad o su carácter humano. No, él va a establecer ese poder que es la palabra de Dios. Aleluya. Porque eso le funcionó a Moisés, eso le funcionó a Pablo, eso le funcionó a Pedro, eso le funcionó a José. Aleluya. Eso le funcionó a Daniel, eso le funcionó a Sansón. Por eso es que Pablo dice, ¿qué más podríamos decir? Si hablamos de Jectec, de cada uno de ellos entendieron el misterio de Cristo en su tiempo. Unos lo reconocieron como una vara, otros como un arca, otros como un manto. Aleluya. Dice aquí, para que vuestra fe, el 60, para que vuestra fe no esté fundada o fundamentada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Qué predicador tan tremendo. Este gran hombre se puso a buscar a Dios y dijo, Dios, yo soy tan débil y no sé qué hacer. Ruego, oh Dios, me fortalezca y quites mis flaquezas
y estas cosas para que pueda ser más fuerte. Dios le respondió diciendo: Pablo, mi potencia en tu flaqueza se perfecciona. Entonces Pablo dijo: cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Sí, entonces me gloriaré en mi flaqueza y debilidades. Estoy dando gracias a Dios que sacó todo eso de mí. Y cuando todo se ha sacado de mí, es cuando Dios puede entrar. Aleluya. ¿Ves? Cuando nosotros podemos sacar todo, dijo el profeta, examinarnos a la luz de la palabra, si hay algo de nosotros todavía en lo que queremos operar, si hay algo todavía que nosotros queremos tomar como algún esfuerzo. Pero hermano, déjeme hacer este último esfuerzo. No hagas nada. Más bien despójate de todo eso, dijo el profeta. ¿Para qué? Para que ahora sí puedas estar. Porque el profeta dijo: Dios nunca te va a llenar si estás lleno. Dios necesita que nosotros nos vaciemos totalmente. Pero el problema, dice el profeta, ¿por qué Dios no nos puede usar? ¿Por qué Dios no nos puede usar de una manera completa? Porque es una regla. Si nos vaciamos poco seremos llenos de Él. Aleluya. Aleluya. Dice aquí, el 64. Allí estaba él, dice el 64. Allí estaba él, dice, estaba el detalle. Nosotros sofocamos a Dios, ¿eh? Y le echamos desde el más pobre hasta el más rico, desde el más pequeño hasta el más grande. Mantenemos a Dios fuera de nuestras vidas por causa de nuestro propio yo. Muchas veces he dicho, el enemigo más grande que yo tengo es William Branham. Ese es el que siempre estorba a Dios. Es el que se pone flojo. Es el que a veces piensa que puede ayudar la situación, y cuando él piensa que de esa manera, entonces echa a Dios fuera del cuadro. Pero cuando yo puedo apartar a ese tercio, a ver, ese tercio no es Satanás. Ese tercio somos nosotros que queremos incluirnos en el cuadro y presentar nuestro propio yo, nuestra propia capacidad, nuestra propia habilidad. Por eso el profeta dice: si queremos que Dios nos use, lo que tenemos que vencer es el pensamiento de la habilidad. Entonces dice aquí, del cuadro, ese tercio del cuadro. Aleluya. Cuando puedo llegar al lugar donde Él no estorbe, entonces Dios puede entrar y obrar cosas de las cuales William Branham ni tiene ningún conocimiento. Entonces es cuando Dios podrá usarme, o a cualquiera de ustedes. Él puede usar a cualquiera de nosotros que pueda quitarse del camino. Porque dice: pero por cuanto estamos atravesados en el camino, Él no podrá usarnos. Aleluya. ¿Ve? Y entre más nosotros operemos en nuestra capacidad, más lejos estaremos de Dios. Más nos alejaremos de Él. Porque los temores, ¿ve? Porque cuando es la capacidad del hombre, el hombre está lleno de temores. El hombre está lleno de incertidumbre. El hombre no tiene un absoluto. Pero cuando es Dios, Él sabe que ese es su absoluto. Por eso que Pablo pudo él decir, cuando él dio su testimonio allá ante Festo, ante ellos, él dijo: cuando él estaba conversando su conversión, él dijo: no fui desobediente a la visión celestial. No fui desobediente, porque él había recibido una visión. Ahora el profeta dijo: ¿cuál es esa visión celestial para nosotros? Esa visión celestial para nosotros es cuando Él nos revela su voluntad. Porque ¿cuál fue esa visión celestial para Pablo? Fue cuando Dios le reveló su voluntad para él, la voluntad para él, cómo él debía. Por eso le preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Se te dirá lo que tienes que hacer. Y cuando él fue, le dijo: yo le he dicho a él lo que va a sufrir por mi nombre, lo que va a padecer por mi nombre. Aleluya. Aleluya. Entonces vemos nosotros, quisiéramos, ahora hay tantos personajes que el profeta toma, pero quisiéramos tomar otro personaje, porque eso es lo que ahora nosotros vemos. Sansón, él tuvo que llegar a esa decepción de sí mismo. Dijo el profeta, él era el profeta de la edad.
Él era el gran hombre de la hora. Que cuando solamente los filisteos escuchaban el nombre de él. Sansón viene, todo el mundo, dice el profeta, no sabían ni por dónde esconderse, como ratas se escondían, porque era tan temible solamente escuchar el nombre de él. Pero ese mismo hombre, porque él llegó a confiar y a pensar que el poder estaba en él, que él era el que operaba ese poder. No, él no operaba ese poder. Dios le dio un voto a su madre. Dios le dio un voto a su madre. Su madre tomó el voto para él, un voto nazareo. No fue Moisés, no fue Sansón el que lo tomó. Aleluya. Usted vea en el libro de Jueces 13. Aleluya. Dice el profeta, y él le rindió toda su fuerza a Dios, todo su poder y su capacidad. Y dice el profeta, y ni siquiera hubiera mérito si él fuera un gran hombre con grandes músculos. No, era un hombre pequeño. Pero mientras estaba ese poder, mientras él veía el poder, ¿me entiende? El medio por el cual operaba el poder de Dios, era invencible. Nadie lo podía derrotar. Una pequeña, podríamos decir, una pequeña escritura era para destruir fortalezas, casco de filisteos. Pero a veces nosotros tomamos una pequeña escritura y ni siquiera podemos hacer nada. ¿Ves? Porque usted se da cuenta lo que usó Sansón, una pequeña quijada. Dice el profeta, toda ya seca. Que dice, si hubiera sido ¿me entiendes? Si hubiera estado en las manos de cualquier hombre, solamente con un golpe se hubiera hecho pedazos. Pero no era tanto, ¿me entiendes? Era la unción que venía, el poder de Dios que venía cuando la tenía Sansón. ¿Por qué? Porque el poder estaba en el cabello. Cuando él miraba su cabello, él sabía, Dios está todavía aquí. Él tenía seguridad, él tenía confianza. Pero cuando ahora el profeta dice, ¿cómo él permitió que, ¿me entiende? Que ese medio le fuera quitado? Porque Satanás tiene un gran plan. ¿Ves? Dice el profeta, cuando él comenzó a coquetear con el mundo, cuando él comenzó a coquetear, cuando él comenzó a desviar sus ojos, ¿ves? Al espíritu de iglesia, solamente a establecerse, ¿me entiende? En las rodillas de una iglesia. Y comenzó a coquetear, dice el profeta. Ahí fue cuando él comenzó a descubrir el poder, ¿me entiende? El medio por el cual operaba el poder de Dios. Es lo mismo, dice el profeta, cuando nosotros permitimos que el diablo nos corte ese medio por el cual el poder de Dios opera. Dice el profeta, mira a qué condición llegó, a estar ciego, a ser solamente una máquina usada por el enemigo. Dice el profeta, el enemigo al cual él fue levantado para destruir, ahora era el súbdito de ellos. Dice el profeta, y si usted no acaba si nosotros no decidimos acabar con el enemigo, de repente es la ira. Porque, ¿ves? Dios nos ha dado el medio para acabar con todo poder, no importa cuál sea. ¿Ves? Puede ser la ira, la codicia, ¿ves? La mediocridad. ¿Ves? Aleluya. Pero el poder es la palabra de Dios. Aleluya. Entonces vemos nosotros aquí, queremos terminar aquí. Aleluya. En el libro de en el mismo mensaje, perfecta fuerza por perfecta habilidad. Dice aquí en el párrafo 2:38. Aleluya. Dice, ahora dice, Pedro era uno que estaba ocupado en la pesca. 2:38. Perfecta fuerza por perfecta debilidad. Ahora dice, Pedro era uno que estaba ocupado en la pesca. En otras palabras, en los negocios de la vida. A mí me encanta esa ocupación, dice. Y allá estaba pescando, dice, todo desanimado, sabiendo que había negado a Jesucristo. ¿Qué cosa?
oyó aquel profeta que se paró y le dijo: Pedro, ¿dices que me amas? Pedro había respondido: Señor, tú sabes que te amo. Yo te amo y estoy hasta dispuesto a morir por ti. Le dijo: Pedro, ¿tú crees que dices eso sinceramente? ¿Ve? Ahora, al tomar nosotros estos personajes, estamos mirando realmente la condición a la que Dios nos quiere llevar. Dice el profeta: examinamos a dónde estamos y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Porque Dios cuando le estaba diciendo a Pedro eso, usted sabe, después de la cena, Jesús comenzó a, leámoslo aquí en el libro de, hay muchos, en el libro de, en el libro de Mateo. Bueno, usted lo puede leer en Mateo, Lucas, en Marcos, en todo está ese relato de Pedro. Dice aquí, vamos a leer un poquito saltado algunos versículos. En Mateo 26, 31 dice: entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Ahora mire, estamos mirando lo que dice el profeta, lo que nosotros tenemos que deshacernos. Dice, y es algo absolutamente que nosotros tenemos que ver, que sin eso no podemos servir a Dios, no podemos, Dios no nos puede usar. Por más buenas intenciones, por más buenos deseos que tengamos hacia la palabra de Dios, ¿me entienden? No lo podemos hacer. Entonces vemos nosotros aquí a Pedro. Dice aquí: vosotros todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús estaba, su última prédica de Jesús, ¿ve? El último sermón que él estaba dando. Todos ustedes van a escandalizarse de mí. Ustedes van a, en otras palabras, no van a soportar lo que van a ver, lo que van a ver, lo que hacen con la palabra de Dios. ¿Hasta qué grado la palabra va a ser vituperada? Y ustedes ni siquiera se van a escandalizar y no van a poder hacer nada por mí. Entonces dice aquí, Pedro, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ahora, Pedro tenía una confianza en sí mismo, una confianza absoluta. Todos pueden negarte, escandalizarse, pero de mí nunca, de mí, mira, nunca sucederá conmigo eso. Mire la confianza. Ahora vemos nosotros aquí que de lo que Dios quiere liberarlo a él es de la confianza en sí mismo. Sin el poder de Dios, sin el Espíritu Santo, ¿me entiende? Ahora dice el profeta, ellos habían echado fuera demonios, tenían, ¿me entiende? Dios les había dado poder para echar fuera demonios. Ellos habían caminado con él 3 años, pero mire, aún todavía ellos confiaban en sí mismos. Dice aquí, el 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos dijeron lo mismo. Todos tenían confianza en sí mismos. Luego en el 51, mismo capítulo. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. Está hablando de Pedro. E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me dará más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirá las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Ve? Jesús le está diciendo: tú no puedes, o sea, tú estás confiando en ti, pero ese no es el plan de Dios. Lo mismo, estamos mirando lo mismo que le ocurrió a Moisés. Él quiso defender la palabra,
La intención de Pedro no era una intención mala. Su intención era una buena intención. Su deseo era un buen deseo, un buen anhelo. Pero su entendimiento, ¿entiende? Su entendimiento no estaba correcto. Porque si usted ve, cuando vemos nosotros, él los encuentra en Lucas 24, él le dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas hablaron acerca de mí. No una parte, ellos creían una parte. Ellos creyeron una parte y la creían muy bien. ¿Ves? Pero Jesús le dice: insensatos y tardos para creer todo. Ese es el entendimiento. ¿Ves? Donde realmente nuestra fe tiene que ser elevada a tomar toda la palabra. Dijo el profeta: la escritura más sencilla, con la escritura que usted la ve más, es la misma manera, solamente que su fe tiene que ser, ¿me entiende? Que tiene que ejercitarla de tal manera para operar en eso. Entonces, mire aquí, el 58. Mas Pedro le seguía de lejos. Ahora mire, Pedro, vemos nosotros, él quiso operar en su habilidad, en su capacidad. Pero mire, ¿dónde lo llevó eso? A estar ahora de lejos. Ahora él estaba mirando cómo lo tomaban prisionero, cómo lo abofeteaban, cómo lo escarnecían. Él estaba viendo todo eso. Pero ahora él solamente se mantenía de lejos. Ya no quería meterse. El temor, por eso le digo, cuando uno quiere apelar a su capacidad, termina uno, ¿me entiende? Lleno de temores, lleno de dudas, lleno de incertidumbre, porque no llega a un absoluto. Lo mismo con Moisés. Cuando él quiso hacer la obra y fracasó, él terminó con dudas, ya no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque él quiso hacerlo de acuerdo a su manera. Y de la misma forma en esta hora, cuando nosotros queremos hacer las cosas de nuestra manera, terminaremos arruinados, terminaremos, ¿me entiende? Lejos, por allá, sin saber qué hacer, confundidos, aún con buenas intenciones, con los buenos esfuerzos que hagamos. Pero mire aquí, luego dice el 59, perdón, el 58 estamos leyendo. Le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ahora su compañerismo ya no era con los creyentes, ahora él estaba con los crucificadores, con sus enemigos, mirando de lejos. Él ya no se quería involucrar. Y luego el 69 dice: Pedro estaba sentado fuera del patio. Mire, cada vez iba más lejos, más lejos. Esa es la condición del hombre cuando quiere operar en su capacidad. Lo quiere hacer a su manera. Él termina tan lejos del programa de Dios. Él termina tan lejos de ser, ahora de ser ¿entiende? De ser uno que está en la escena. Ahora solamente es uno que está visualizando las cosas de lejos, lleno de temor. Ahora miremos si no es eso nuestra condición. Que solamente miramos las cosas de lejos. Si es un compañerismo, lo miramos de lejos nomás. Ya no queremos meter la mano en el fuego. Estamos calentándonos con fuego ajeno. Estamos nosotros llenos de temor, estamos escondiéndonos, estamos mirando que nadie no nos descubra. Miren lo que sigue diciendo aquí. Dice aquí: Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada, una pequeña muchacha. Después que él tomó una espada y le cortó la oreja a un siervo, ¿entiende? Del sacerdote. Dice, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. ¿Ve? Ahora él era un espectador que ni siquiera quería saber nada. Solo un espectador, avergonzado. Dijo Jesús, escandalizado. Porque eso es lo que le digo. Ustedes todos se van a escandalizar. Porque el diablo, la astucia del diablo es, o sea, su ataque no es, tú sabes que aquí no lo vemos a Pedro que lo estaban atacando con espada, lo estaban atacando con, no, ya no era armas. Cuando era armas, él era valiente, sacó su arma también. Pero era con palabras, eran voces las que lo hicieron retroceder y poner temeroso. Eran voces. Por eso el profeta dijo: ¿qué fue lo que atacó a la primera edad de Éfeso?
¿Qué fue lo que lo atacó a ellos? Fueron voces. Ellos comenzaron a prestar atención a lo que otros decían, ya no a la palabra de Dios, ya no al programa de Dios. Ellos no estaban interesados, bueno, ¿qué parte se está cumpliendo de la profecía? Porque luego el profeta predicó eventos, ¿me entiende? Eventos son aclarados por la profecía vindicada. ¿Qué evento? ¿Qué evento? ¿Qué evento está tomando lugar? ¿Qué parte del programa estamos ahora? Ellos no se hubieran escandalizado, si hubieran tomado la escritura y hubieran comenzado a escudriñarla. Por eso le digo, insensatos y tardos de corazón para no entender todo lo que los profetas dijeron. Entonces dice aquí, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, el 70. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. El 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Entonces Pedro negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. El 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces mire usted, se da cuenta cuando nosotros queremos apelar a nuestra capacidad, ¿a dónde terminamos? Avergonzados de la palabra. Dice, la Biblia dice, estaba negándolo con maldición. Quisiéramos leer también aquí en el libro de Lucas un poquito. Lucas nos da un cuadro. El Lucas 22, 31 dice. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aleluya, no era cizaña, era trigo. ¿Ve? Pero dijo, Satanás me ha pedido para zarandearos. Dios le permitió a Satanás. Dice aquí, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Ahora el profeta interpreta esa palabra y dice, una vez convertido. El profeta interpreta esa palabra. Una vez convertido, ¿ve? Dice el profeta, ahora sí, ayuda a tus hermanos. Una vez que tú seas convertido. El profeta dice, mire, todavía él no era convertido. Por eso es que él estaba todavía, cuando uno todavía, ahora el profeta dice, ¿por qué Jesús le dijo esa palabra? ¿Cuándo fue convertido? Él dice, cuando él recibió el Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo recibió? Dice el profeta, cuando ellos, porque usted sabe, dice la Biblia en Hechos 1, dice que él, en los 10 días, Jesús resucitó, dice, y él comenzó a enseñarles todo lo que les había enseñado. Ahora comenzó detalladamente a decirle, lo que pasó allá fue por esto. Este evento es aclarado por esta profecía. Ese evento de allá por esta profecía. ¿Se acuerdan que entré a Jerusalén? Esto es lo que dijo, lo que dijo Zacarías. Y así comenzó él a mostrarle por toda la escritura, los salmos, los profetas, ¿me entiende? Y cada escritura comenzó a revelarles el misterio de toda su vida que ellos habían vivido con él. Entonces mire aquí. Ahora quisiéramos ir un poco al libro de San Juan, que nos da otros detalles. San Juan.
San Juan el 18, San Juan 18. Vamos a leer aquí un poquito. Vamos a leer un poquito adelante, el 25. Estaban pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, te vi yo en el huerto con él. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. En San Juan 23, y saliendo Pedro, el otro, dice, y el otro discípulo fueron al sepulcro, corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa. Estaba hablando de Pedro y Juan, no después de la resurrección. Dice aquí, más a prisa, dice, que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él. Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. El 21:14 de San Juan mismo. Dice, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Ahora usted sabe, el profeta dice, Pedro, él estaba pescando. Dice el profeta, él ya estaba, leamos un poquito antes de terminar allí leyendo eso. Leamos aquí lo que estábamos leyendo en el mensaje Perfecta Fuerza, el párrafo 238, 239. 239 dice, y Pedro había respondido, Señor, tú sabes que te amo. Yo te amo y estoy hasta dispuesto a morir por ti. Le dijo, Pedro, ¿tú crees que dices eso sinceramente? Ahora mire, eso es en el capítulo 21. Dice aquí, ¿tú crees que dices eso sinceramente? Ahora, eso es lo que realmente nosotros debemos examinar nuestro corazón a la luz de la palabra. Porque usted ve aquí en el capítulo 21, Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? En el capítulo 21 Jesús le está preguntando, porque usted sabe, ahora Jesús lo va a comisionar a Pedro que él haga algo por él, que él continúe lo que él estaba haciendo. Y eso es lo que dijo el profeta, y eso es lo que Dios quiere que cada creyente, eso es lo que él lo dijo cuando el ángel dijo, toma tu pluma y escribe, que la novia continuará las obras que él dejó inconclusas. ¿Ves? Ella continuará las obras que Jesús comenzó aquí en la tierra. Entonces Jesús le pregunta a Pedro, ahora mire que se necesitó amor a la palabra de Dios. Eso es lo que Pedro no tenía. ¿Ves? Por eso el profeta de aquí toma esta palabra y dice, Pedro, ¿tú crees? Porque cuando le preguntó la primera vez, Pedro, ¿me amas? Él dijo, Señor, tú sabes que te amo. De una manera, ¿me entiendes? De una manera, lo tomó de una manera sencilla. Y le dijo, apacienta mis corderos. Y luego le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes, te amo. Él no le dijo, Pedro, tú sabes que yo te amo. No, Pedro, tú me amas. Porque eso es lo que realmente se necesita. El profeta dijo, ¿qué es lo que perdió la iglesia? Amor, pasión por la palabra. ¿Ves? Por eso es que él llegó a esa condición. Por eso es que él estaba lleno de temores. Por eso el profeta dice aquí, mire, aquí dice, y dice aquí, Pedro había respondido, Señor, tú sabes que te amo. Y yo te amo y estoy hasta dispuesto a morir. Le dijo, Jesús le dijo, ¿no? El 2:40 del mensaje Perfecta Fuerza, por perfecta habilidad. Pedro, ¿tú crees que dices eso sinceramente? Ahora nosotros examinemos nuestro corazón si realmente, sinceramente amamos la palabra de Dios. Porque para apacentar los corderos, ¿ves? Eso es dar el alimento a su debido tiempo, el alimento correcto.
donde Dios nos hace administradores del alimento, de los misterios de Él. Por eso es que Pablo, cuando usted ve Pablo en Corintios, 1 Corintios 4, él dice, 1 Corintios 4, así que tengan los hombres por administradores de los misterios de Dios. Dice, pero es necesario, pero se requiere que los administradores sean hallados fieles. ¿Fieles a qué? ¿Ves? ¿Fieles a la iglesia? No, fieles a la palabra de Dios. Y eso no puede hacerse sin amor de Dios. No hay fidelidad a Dios sin tener amor a la palabra de Dios. Nadie puede ser fiel a la palabra si no tiene amor. ¿Ves? Porque él siempre estará solamente buscando satisfacer un buen deseo. Si es un predicador, él solamente se moverá, ¿ves? Solamente por cumplir una predicación. Pero nunca, no tendrá ningún interés por la fe del pueblo de Dios. Usted ve, eso es lo que Billy Graham se quejaba. Él no tenía ningún interés por establecer la fe de la gente en la palabra. Él solamente cumplía con su discurso. Pero de ahí para allá se olvidaba. Lo mismo puede ser un cantante. Él solamente cumple ¿me entiende? Con su canto. Pero él no tiene un interés de que otro también cante, ¿me entiende? No solamente vamos para exhibirnos, no, vamos para que otro también pueda participar, para ayudar a los demás. Pero a veces no tenemos ningún interés de eso. Porque ese es el interés, yo creo que de cada creyente, establecer a la gente en la palabra de Dios. Entonces viene aquí, ¿tú crees que lo dice sinceramente? Pero me vas a rechazar 3 veces antes de que el gallo cante. O sea, me negarás me negarás 3 veces antes que el gallo cante. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Luego, él vio esto, dice, luego vio que esto se cumplió perfectamente. 2:41. Dijo claramente, yo no lo conozco. Yo no sé nada de aquellos pentecostales. Dijo después, yo sé que lo negué aún en la presencia de Pilato. Lo negué en la presencia de esa muchacha que vino a preguntarme, ¿no eres tú uno de ellos? Ahora es el profeta, mire, revelando lo que estaba ocurriendo en el corazón de Pedro. Dice aquí, y él respondió, no. Y aún juró y dejó escapar una palabra muy tremenda. O sea, el profeta dice una palabra tremenda, que era maldición. Lo que dice Mateo. Una palabra muy tremenda. Él estaba en una condición muy mala. Había negado al Señor y había visto a Jesús mirándolo. Entonces cantó el gallo. En el libro de Marcos dice que sus ojos se miraron. Cuando él lo negó, la última vez dice que sus ojos se miraron con Jesús. Y dice, se echó a llorar amargamente. En el libro de Marcos, en el libro de Lucas, ¿no? Cada libro da su pequeño detalle de lo que ocurrió. Entonces dice aquí, dice palabras tremendas. Él estaba en una condición muy mala. Había negado al Señor y había visto a Jesús mirándolo. Y entonces cantó el gallo y luego se acordó. Entonces salió muy desanimado. Diría, ¿por qué continuó viviendo? Mira la condición que llegó Pedro. ¿Por qué continuó viviendo? Después de que había tenido, dice el profeta, tremendas experiencias. Tremendo avivamiento. Cuando ellos vinieron, dice con todos los discípulos, Señor, qué glorioso, en tu nombre los demonios salen, pero, ¿me entiendes? Salen los demonios como en el tiempo de Sansón, los filisteos salen corriendo. Pero cuando él se confió en sí y comenzó a coquetear, comenzó a revelar el medio por el cual el poder operaba, y Dalila logró cortar ese medio. Entonces mira qué condición terminó. Por eso el profeta dice, no subestimemos el poder de Satanás. Aleluya. Porque el único que puede vencer a Satanás es la palabra de Dios. No es nuestra capacidad, no somos nosotros. Por eso cuando una persona se suelte la palabra, usted puede verlo a la condición que cae. No importa, dijo el profeta, no importa. Y él habla de Urias. Perdón, de Usías, que fue un hombre que Dios lo bendijo de tal manera. Y dice, y él mientras él se mantenía
obedeciendo los mandamientos del Señor. Mientras él se mantenía mirando a Dios por cada cosa que hacía, dice, Dios lo bendijo de tal manera como ningún otro rey. Él fue uno de los reyes más bendecidos aparte de Salomón, uno de los reyes más ricos aparte de Salomón. Pero aún de esa posición, ¿ves? Por eso el profeta dice, no podemos confiarnos de lo que Dios hizo con nosotros o de lo que nosotros éramos. No, en el momento que nosotros nos soltemos de la palabra, mira la condición que terminó Sansón, mira la condición que terminó Pedro, desanimado, quería la muerte. Entonces dice aquí, cuán desanimado estaba. Cada vez que estaba, aleluya, perdón. Sí, cuán desanimado estaba. Cada vez que sacaba la red, la encontraba vacía. Eso lo dice en el libro de San Juan. Usted lo puede leer en el 18. Estaba tan desanimado y parecía que estaba en su punto más débil. Y diría, siento que sería mejor echarme de este barco. De todos modos, yo no valgo para nada. Mira la condición que llegó, no valgo para nada. Dice aquí. Pero en ese instante la voz dijo, hijos, ¿habéis pescado algo? 2:44. Pedro miró hacia la playa y gritó, no hemos pescado. Dice, no, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado pescado. Dice, y no hemos pescado nada. Ya creía que era, dice, perdón, yo creía que era un pescador. O sea, yo creía que era un pescador, pero ni siquiera un pescador soy. O sea, estoy tan decepcionado que ni siquiera sirvo ni siquiera para un oficio natural. Dice aquí, aleluya, el 2:45 dice, ¿eres tú Simón? Sí, yo soy. He trabajado toda la noche y he sacado solo un pez. Dice, acá no tenemos nada de peces. Le dijo, pues echa la red dice, al lado opuesto. Pero no hemos pescado. Dice, luego Dios le dijo, que del lado opuesto. Pero eso es lo que hemos estado haciendo. Échala al lado opuesto. Entonces echó la red, comenzó a sacarla. Entonces fue cuando empezó a recibir fuerza. ¿Qué cosa? Agarró su vestidura de pescar y dijo, hermanos, Él es. Y él llegó primero que los demás a la orilla. Ellos remaron en el barco lo más rápido posible. Y él se puso a nadar vestido con su saco de pescar y llegó primero a la orilla. ¿Por qué? Por cuanto estaba fuerte, no podía hacer nada. Dice, porque cuando estaba fuerte no podía hacer nada, pero cuando llegó a ser débil, entonces fue fuerte. Sí, Señor. Oh, hermanos, la estrategia de Dios es tomar vasos humanos vacíos y con ellos sacudir al mundo. Ahora, un poco más y vamos a despedir, dice el profeta aquí. Ahora, veamos la situación en el día de Pentecostés. ¿Qué hizo? Tomaron 10 días para vaciarse completamente. Pero todos estaban allí con los vasos bien dispuestos. O sea, con la copa hacia arriba. Luego Dios se tomó a sí mismo y los llenó. Ellos sacudieron al mundo. Él se vació en ellos. Y esa es la necesidad de hoy día. Eso es lo que necesitamos hoy. Vasos vacíos, sí, Señor, para que Dios los pueda llenar. Y es imposible usarlos. ¿Ves? Yo tengo que pasar por alto. El profeta dice muchas cosas. Dice, Dios no puede usarnos si estamos llenos. Si usted está lleno de educación, teología, Dios no lo puede usar. Dios tiene que tener vasos vacíos para que pueda llenarlos. Aleluya. ¿Ves? Entonces el profeta muestra cómo Dios nos vacía de nuestra propia capacidad. Donde Él nos tiene que llevar a una decepción de nosotros mismos. Porque por más que lo intentemos, el profeta habla de David, dijo, cuando él quiso hacer un servicio a Dios, dijo, por más buenas intenciones que David tenía, no era de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que produjo? Muerte. ¿Qué es lo que produjo? Temor en la vida de él. Eso es lo que produjo David. Muerte, temor. Dice la Biblia que él estaba temeroso. Él tenía miedo. Lo mismo Josué. Cuando ellos no consultaron y permitieron hicieron alianza con los gabonitas, estaba lleno de temor. Pero él entendió algo. Él entendió algo cuando Dios le dijo, no tengas temor, sube a la batalla. Esta no es tu batalla, ahora esta es mi batalla.
No tengas temor, entra, tú tienes una comisión, Dios le dijo a Josué, tú tienes una comisión y anda y pelea. Pero ya no vayas en tu capacidad, ya no vayas confiando. Ahora, yo soy el que voy a pelear esta batalla. Y cuando vemos nosotros que Josué subió, dice el profeta, dice, él, lo único que entendió, yo necesito la luz del atardecer. Porque los enemigos, esos enemigos comenzaron a esconderse. Dice el profeta, ellos operan en la oscuridad. Esos diablos, ¿ves? Operan en la oscuridad, esos sentidos operan en la oscuridad. Parece que ya están muertos, parece que ya no están en la escena. Pero Josué dijo, yo necesito la luz del atardecer. Y cuando él pidió la luz del atardecer, vemos nosotros que él pudo sacarlos de donde estaban. Y él dijo, sáquenlos, pongan sus pies y cuélguenlos. Un testimonio de que nuestros enemigos han muerto. Aleluya. Pero cuando él entendió que necesitaba la luz, lo cual es la palabra de Dios, es lo mismo. Nuestra capacidad no va a acabar con nuestros sentidos, con nuestros deseos, con nuestras imaginaciones, no. Pero hay una cosa que va a acabar con todo eso, es la luz del atardecer, la palabra de Dios en la escena. Aleluya. Entonces vemos nosotros, el profeta también dice, ve, en el tiempo de Eliseo, ve, usted ve, en el tiempo de Eliseo había una viuda, que dice el profeta, su viejo marido lo había dejado endeudada, que los acreedores venían para tomar prisionero a sus hijos. Y ella no sabía qué hacer, no sabía, había dado sus últimos recursos, ya había dado todo lo que tenía, ya no tenía más. Y los acreedores ya le dijeron, bueno, si no nos pagas la deuda, nosotros venimos y tus hijos van a ser prisioneros. Esa es la amenaza de Satanás. ¿Ves? Aprisionar nuestra vida, aprisionar nuestros hijos. Pero luego ella entendió, hay un profeta en la escena. Ella entendió, tengo que tener compañerismo con ese profeta. Ese profeta tiene la solución a mi problema. Y dice el profeta, ella llegó a tener al profeta como su absoluto. ¿Por qué? Porque el profeta tenía como su absoluto a Dios. Es lo mismo con nosotros. ¿Por qué nuestro absoluto es el mensaje? Porque el absoluto del profeta fue Dios. Él nunca se comprometió con nadie. Por más que lo quisieron comprometer, enviándole diferentes mujeres, líderes, para decirle, hermano Branham, usted solamente diga que el ángel del Señor le dijo que bautice de esa manera. Él dijo, yo nunca diré eso, porque a mí ningún ángel me ha dicho eso. A mí, yo lo pude ver en la palabra de Dios. Y mi fe no está en un ángel. El profeta dice allí, nuestra fe no debe estar en ángeles, no debe estar en, no, dice el profeta, no tenemos adoración a ángeles. No. Pero Dios siempre envía ángeles para dar su mensaje. Lo hizo con María, lo hizo en el tiempo en Hechos 12, con Pedro. Un ángel vino a él. Lo hizo en el tiempo de Cornelio, lo hizo en el tiempo de Pablo. Dios siempre los usa. Pero no, dice el profeta, no es una adoración a ángeles. No, porque ni siquiera en Apocalipsis 22:16 ese mensajero recibió adoración. Él dijo, levántate que yo soy un consiervo tuyo. Y dijo el profeta, y ningún siervo de Dios, él dejará que nadie lo adore, como Pablo cuando fue allá. Lo que hicieron a Bernabé le dijeron que era Mercurio, al otro le dijeron, que era Júpiter, y al otro le dijeron que era Mercurio. Y ellos dijeron, nosotros somos varones, hombres como ustedes, y más bien estamos diciéndole que de esas idolatrías sean libres. Entonces vemos esta mujercita, ella, ¿por qué tenía como su absoluto a Eliseo? Porque Eliseo tenía como absoluto a Dios. Y cuando ella llegó allí le dijo, unos acreedores han venido para tomar prisionero a mis hijos, ¿qué hago? Él dijo, pero a ver, ¿qué tienes en casa? Dio una pequeña porción de aceite. Esa es la solución a tu problema. Una pequeña porción de la palabra, una pequeña porción del Espíritu del profeta, una pequeña porción. Dijo, esa es la solución. Pero anda, el secreto es anda, buscas vasos vacíos y llénalos. Aleluya. Dice, y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, que nosotros nos interesemos, ¿ves? De vaciarnos para que Dios nos llene, y así mismo ver que alguien esté vacío para llenarlo. Pero ese no es nuestro interés muchas veces. Solamente queremos cumplir, solamente con una satisfacción de movernos a un lugar a otro. No, tenemos que tener un entendimiento para qué nos movemos. No estamos haciendo un espectáculo, no. Tenemos que tener, que es si podemos ubicar cuál es la profecía que estamos desempeñando. ¿Por qué fallaron los discípulos? ¿Por qué fallaron ellos? Eran los creyentes de la hora del mensaje de la hora. ¿Pero por qué fallaron? Porque ellos no escudriñaron cuál era el programa que estaban desenvolviendo. Y por eso es que mire cómo terminaron, unos yéndose a sus campos, decepcionados, tristes. Cuando Jesús los encontró, le dijo, ¿por qué tan tristes? Porque así termina cuando el hombre confía en su capacidad. Cree que por él,
la gente va a ser libre si trae su predicación o por su canto. No. ¿Qué es? Es el entendimiento de traer la unción, la palabra, el poder de Dios. Y eso es por medio de la palabra. Eso el profeta Dios, eso no lo trae el danzar, no lo trae el cantar. Eso lo trae la palabra de Dios. ¿Ve? Y esa es la profecía esa es la profecía. Come el libro y profetiza. Lo podemos hacer cantando, pero también lo podemos hacer compartiendo la palabra de Dios. Y ese es el entendimiento que tenemos que tener. Aleluya. Usted sabe, hay tanta necesidad. Si usted sale, usted tiene que ver, hay la necesidad más grande de esta hora. La necesidad no es solamente ir y visitar a los hermanos, no. La necesidad de esta hora es establecer a la gente en la fe, establecer a la gente en la palabra de Dios. Pablo entendió eso. Billy Graham no lo entendió. Todo tiene su tiempo, pero hay un tiempo donde uno tiene que entender. Tengo que ver si puedo por lo menos a una jovencita, a un jovencito, a un niño, establecerlo en la fe. Aleluya, Dios les bendiga. Pongámonos de pies. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, porque queremos estar involucrados, Señor, y ser esos protagonistas, Señor. No, Padre, como vemos, Señor, en tu primera venida, Señor, la condición a la que llegaron aquellos creyentes, Señor. Como dijiste tú, Pedro era un trigo, Señor. Pedro no era una cizaña, Señor. Pedro no era un abrojo, Señor. Pedro era un trigo, pero fue zarandeado, Señor. De la misma manera, Señor, Padre, no importa que tú nos zarandees, pero queremos mirar en tu palabra, Señor. Padre, dice tu profeta, ¿por qué María y José estaban teniendo problemas? Porque ellos no entendían, Padre, que estaban en la mera profecía, Señor. Y siempre nos metemos en problemas, Señor, cuando realmente no estamos examinando minuciosamente qué parte de la palabra estamos desenvolviendo, Señor. Porque no importa las circunstancias a la que seamos llevados, Señor. Si estamos en tu perfecta voluntad, en el programa que tú has establecido para nosotros, Señor, es lo más glorioso, Señor. Podemos, como dijo Pablo, bastarnos de tu gracia para que tu poder se perfeccione en nuestra flaqueza, en nuestras debilidades, Señor. Podemos gozarnos, podemos disfrutar a un Padre Celestial, porque sabemos que tú te estás perfeccionando, Señor, a través de nuestras vidas, Padre Celestial. Cuando realmente, Señor, nos damos cuenta que nada de lo que hemos hecho, Señor, nada de lo que hemos intentado, Señor, ha funcionado, Señor, Padre. Pero hay una manera, Señor, como dijo tu profeta, si queremos, Señor, volver a tener la oportunidad, Señor, Padre, entonces tenemos que vencer, Señor, el pensamiento de la habilidad, el pensamiento de que nosotros podemos hacer la obra de Dios por nuestra manera, Señor. Padre, queremos mirar si es un predicador, que él mire en tu palabra cómo debe ser una predicación, Padre Celestial. Si es un cantante, que él pueda mirar en la palabra cómo son los cantantes, como Pablo y Sila allí en la cárcel, Señor. Ellos no solamente estaban cantando porque se sentían felices, no, ellos estaban encarcelados, estaban con cepo, Señor, pero ellos estaban cantando la victoria, Padre Celestial. Ellos estaban felices, Señor. Ellos estaban cantando la victoria, Padre. Y mientras ellos cantaban, Señor, Padre, las cadenas estaban siendo rotas, Señor. Padre, la cárcel estaba, Señor, no tenía victoria sobre ellos, Padre Celestial. Y Padre, vemos nosotros que lo que tomó lugar, Padre, fue que una familia fue salva, Señor. Oh, Padre, para eso queremos movernos, Señor, con ese entendimiento, Señor. Lo mismo Pedro cuando estaba encarcelado, Señor. Mientras la iglesia estaba clamando, orando, Señor, Padre, esas cadenas fueron rotas, Señor. Oh, Padre, de la misma manera, tú eres el mismo Dios, Señor. Padre, lo mismo dijo tu profeta de Sansón, Señor. Si Sansón solamente hubiera mirado lo que él era antes, Señor, lo mismo nosotros, si solo miramos lo que es la iglesia Alfa, Señor, una iglesia poderosa, Señor, una iglesia que el pecado no podía entrar, Señor, que la mentira no podía entrar, Señor. Oh, Padre, si nosotros miráramos esa iglesia, Señor, oh, allá es que tenemos que mirar, Padre Celestial, para realmente clamar como Sansón una vez más, Señor, solamente una vez más, Padre Celestial, que muramos. Dijo el profeta, ¿por qué mucha gente no quiere tener la victoria como Sansón? Porque no quieren pagar el precio, Señor, porque hay un precio que pagar. Sansón pagó el precio. ¿Cuál era el precio? Era que él tenía que morir con los filisteos, Padre Celestial. Y si nosotros queremos tener la victoria más grande de nuestra vida, Señor, entonces tenemos que pagar el precio, Señor. Y es una muerte a sí mismo, Padre Celestial. Una muerte, Señor, a nuestra habilidad, a nuestra manera de ser, Señor, y atarnos a tu voluntad, Padre Celestial. Oh, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Queremos que ella sea nuestro absoluto, Padre Celestial. Oh, gracias te damos en el nombre de Jesucristo.
Aleluya, gloria a Dios. Quiero leerles en la identificada obra maestra de Dios del año 64, el 5 de diciembre, párrafo 179. Dice: no importa lo que diga el mundo, pueden llamarlos locos, histéricos o Belcebú o herejes, lo que quieran que sea. Yo todavía quiero ser identificado con ese grupo. Yo sigo allí, yo nací allí, yo quiero mantenerme allí. Yo siempre estaré allí porque Dios me puso allí. Yo dejé mi iglesia, vine para identificarme con unos fanáticos. Yo soy uno de ellos, yo soy identificado con ellos. Ellos dicen: Billy, has perdido la mente. El párrafo 180 dice: quizás sí, pero encontré la mente de Cristo. Yo encontré su palabra, encontré su presencia. Encontré que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No importa lo que nadie más piensa de ello. Este soy yo. Yo soy el que quiere hacer mi identificación. Yo soy identificado con Él por la palabra de Dios. Él dijo: estas señales seguirán a los que creen. Yo estoy contento que soy identificado en eso. Sí, Señor, aleluya. Así que permanezcamos en eso. Si nos identificamos con esa palabra, solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. Aleluya.
Dios y creador de un pueblo más grande que tú no tengas que ver, porque Jehová siempre estará, siempre estará. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para obedecer la palabra de Dios. De día y de noche, nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente. Todo aleluya, solamente esfuérzate y sé muy valiente para obedecer la palabra de Dios. De día y de noche, nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En aquel día Jehová defenderá Jerusalén, siete truenos despertará a un ejército inmenso que fuere de él. Será como David, será como David, hijos de Sion, alegrarse y gozarse en la verdad, porque Jesucristo ha declarado: mi pueblo jamás será avergonzado. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para obedecer la palabra de Dios. De día y de noche, nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para obedecer la palabra de Dios. De día y de noche, nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. En aquel día Jehová defenderá Jerusalén. En aquel día Jehová defenderá Jerusalén. Siete truenos despertará a un ejército invencible. El que fuere débil será como David, hijo de Sion, alegrar y gozarse en la verdad, porque Jesucristo ha declarado: mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche, nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche, nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya.